La mirada de ese era penetrante, pero no respondió. En su lugar, echó un vistazo a los túneles oscuros que se extendían en ambas direcciones, olfateando el aire denso y pesado, como si estuviera evaluando la situación. Mark suspiró y se frotó la cara con una mano. «Odio mi vida», murmuró, mirando las paredes corroídas del túnel. Ese se puso de pie, ajustando su chaqueta y sin apartar los ojos de la oscuridad que los rodeaba. «Parece que eres muy bueno en eso de sobrevivir, para alguien que lo odia tanto», comentó con una sonrisa mordaz. Mark le lanzó una mirada plana. «Sí, bueno, tengo mucha práctica». Sacudió el polvo de su ropa y se dio vuelta para observar la oscuridad que se extendía delante de ellos. «¿Qué pasa ahora? ¿A dónde vamos?». Ese no respondió de inmediato. Sus ojos brillaron ligeramente en la penumbra, y luego asintió hacia el túnel a la derecha. «Debemos llegar al sector de mantenimiento. Hay un pasaje subterráneo allí que nos llevará fuera de la ciudad. Y si tienes suerte, podremos perder a esos cazadores de recompensas». Mark la siguió, su mente aún lidiando con todo lo que había sucedido en los últimos minutos. Algo no estaba bien con ella. La forma en que se movía, la seguridad con la que se comportaba, y la urgencia en su voz cuando dijo «tómame contigo». Algo en su instinto le decía que había más en esta mujer que lo que ella quería mostrar. Pero en este momento, no tenía tiempo para pensar en eso. Los cazadores de recompensas estaban cerca y no tenía más opciones. Mientras avanzaban a través del túnel, Mark escuchaba sus pasos resonar contra el metal, el aire era pesado, húmedo, y la oscuridad era tan profunda que le resultaba difícil distinguir dónde comenzaba el túnel y dónde terminaba. Todo lo que podía ver eran las luces parpadeantes en el techo, que luchaban por mantenerse encendidas. «¿Qué sabes de ellos?», preguntó Mark, rompiendo el silencio. Ese no miró hacia atrás, pero su voz fue baja y clara. «Son mercenarios, cazadores de recompensas. Normalmente no se interesan en alguien como yo, pero», hizo una pausa, y Mark notó que su voz se volvió más sombría. «He cruzado caminos con ellos antes». «¿Y qué te hace tan especial para que te estén buscando?», preguntó Mark, aunque ya sabía que no iba a recibir una respuesta sencilla. «Lo que sé», respondió ella. «Lo que he visto. No es algo que ellos quieran que se sepa». Mark frunció el ceño. La ambigüedad no le gustaba. No le gustaba nada. «Genial, siempre me han gustado los misterios». Miró a su alrededor, asegurándose de que los cazadores no estuvieran cerca. «Si vas a seguir dándome respuestas vagas, no sé si podré seguir ayudándote». Ese lo miró brevemente, su mirada fiera y calculadora. «Lo siento, pero eso es todo lo que puedo darte ahora». Su tono era firme, decidido. No había lugar para más preguntas. Mark se detuvo por un momento y miró a ese, notando la dureza en su postura, como se mantenía alerta, casi como si estuviera esperando algo más que simplemente escapar. Algo en su comportamiento le decía que ella no era simplemente una fugitiva cualquiera. «¿De qué estás huyendo?», preguntó finalmente, sin esperar una respuesta inmediata. Ese suspiró, como si se estuviera liberando de una carga invisible. «De lo que he hecho». Se giró hacia él, su mirada tan intensa que Mark sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y de lo que podría hacer si no actúo?». Mark frunció el ceño, pero no dijo nada más. Algo en sus palabras lo hizo sentirse aún más inquieto, pero no tenía tiempo para desentrañar ese misterio ahora. No con los cazadores de recompensas pisándoles los talones. Ese empezó a caminar más rápido, sus pasos más silenciosos que los de Mark, como si se hubiera fusionado con la oscuridad. El pasaje de metal se hizo más estrecho, y Mark sintió una presión en su pecho, la misma sensación de peligro inminente que había experimentado antes. De repente, el sonido metálico de los pasos de los cazadores resonó en el túnel. Mark giró rápidamente para mirar por encima de su hombro. «Rápido, por aquí». Ese señaló una abertura en la pared a un lado del túnel. Mark no dudó ni un segundo. Corrió hacia la abertura, seguida de cerca por ese. Entraron en una pequeña sala que parecía haber sido usada como un depósito de chatarra, con piezas de naves y herramientas viejas apiladas de manera caótica. La sala estaba casi a oscuras, excepto por las luces intermitentes de la ciudad que se filtraban a través de los agujeros de la estructura metálica. Se quedaron allí, respirando con fuerza, escuchando los pasos de los cazadores acercándose. «¿Ahora qué?», preguntó Mark, su voz baja, casi un susurro. Ese asintió hacia la salida del depósito, señalando una pequeña escotilla que se encontraba en la pared opuesta. «Salimos por ahí. Debemos alcanzar el sector de mantenimiento».
Si llegamos, podemos perderlos. Mark se apresuró hacia la escotilla, tomando a ese del brazo por un segundo, su mente en modo de supervivencia. No iba a dejar que ella se perdiera ahora. Necesitaba respuestas, pero también necesitaba salir de allí con vida. El túnel hacia el sector de mantenimiento era angosto, pero ellos estaban más cerca que nunca de escapar. El sonido de los cazadores de recompensas se desvaneció detrás de ellos, pero aún podían oír las voces distantes. Estaban siendo perseguidos. Mark miró a ese, decidido. No sé qué estamos buscando, pero vamos a encontrarlo. Juntos. Ese asintió sin decir nada más, y juntos corrieron hacia la oscuridad. Su mirada no vaciló, y su expresión seguía tan impenetrable como siempre. Mark suspiró. Así que, ¿de qué exactamente me metí en esto? Ese lo miró de reojo, manteniendo su mirada fija hacia el túnel. Ya te dije que la gente me está buscando por lo que sé. Mark se detuvo y la miró, frunciendo el ceño. ¿Acaso me acabas de clasificar? Ella parpadeó lentamente. Sí. Mark la miró sin palabras, luego levantó las manos. No trabajo para nadie. No puedes clasificarme. Ella lo observó en silencio, sus ojos violeta brillando en la penumbra, pero no dijo nada. Oye, mira, entiendo que no confíes en mí, lo cual es justo, pero necesito saber con qué estoy lidiando aquí. O sea, ¿es esto algo de una mafia local molesta contigo o estamos hablando de un gobierno galáctico enojado? Porque eso es algo que necesito saber antes de seguir corriendo por nuestras vidas. Ese vaciló, lo que nunca era una buena señal. Finalmente, dijo, con voz grave. Está más cerca de la segunda opción. Mark dejó escapar un suspiro, con los hombros caídos. Claro, por supuesto. Hizo una pausa para procesar lo que había dicho. Esto solo puede empeorar. Antes de que pudiera pensar en lo profundo que ya estaba metido en este lío, el túnel comenzó a vibrar. Un sonido de engranaje profundo y mecánico recorrió las paredes, enviando polvo cayendo desde el techo. Eso no suena bien, dijo Mark, alertado. Ese giró su cabeza, escuchando, y luego asintió. Algo está despertando. Mark la miró con una expresión de confusión. ¿Despertando? Odio cuando la gente dice cosas como esa. Si una máquina se está despertando, significa que deberíamos irnos. Un agudo siseo llenó el pasaje, y delante de ellos, una fila de luces rojas se encendió. Los paneles de las paredes se abrieron con un ruido de metal y varios brazos mecánicos se extendieron hacia afuera como extremidades espinosas. Mark retrocedió un paso. Genial, seguridad en el túnel. ¿Crees que aceptan sobornos? Ese ya se había movido, dando un paso hacia los brazos mecánicos que se acercaban. No. Los brazos mecánicos se abalanzaron, y Mark se agachó, evitando por poco una hoja de metal que casi lo decapita. Sacó su pistola, pero ese lo agarró de la muñeca antes de que pudiera disparar. No, dijo ella. Eso solo activará el sistema de seguridad. Vendrán más. Mark apretó los dientes. Genial, eso me encanta. Entonces, ¿cuál es tu plan genial? Ese ya estaba escaneando las paredes, con su mirada rápida y calculadora, moviendo sus dedos por los paneles de control poco iluminados. Los drones de seguridad se acercaban, sus pasos metálicos resonando cada vez más cerca. Entonces, ese hizo algo inesperado. Se adelantó, directo hacia el primer drone. Mark apenas tuvo tiempo de gritar antes de que ella se moviera con una velocidad que no parecía posible. Se giró alrededor del primer brazo mecánico, dándose vueltas sobre el núcleo del drone. Sus manos se movían con una rapidez impresionante, presionando en las rendijas y paneles ocultos. Hubo un crujido fuerte, y de repente, el drone se desplomó, sus brazos se fueron flácidos mientras chispas salían de sus articulaciones. Mark quedó boquiabierto. Eso fue casi lo suficientemente impresionante como para compensar lo críptica que eres. Ese no lo miró, ya se estaba moviendo hacia el siguiente. Mark, no queriendo quedarse completamente inútil, hizo lo mejor que pudo para mantenerse fuera del camino. Eres extrañamente buena en esto, murmuró mientras ella desmantelaba otro drone con unos pocos movimientos precisos. He practicado, respondió ese sin mirar atrás. Finalmente, con un último clic agudo, el último drone cayó en un montón. El corredor quedó en silencio, excepto por el chisporroteo ocasional de las chispas. Mark bajó lentamente su pistola. Entonces, para aclarar, podrías haberme dicho que eras experta en tecnología antes de casi convertirme en confeti callejero. Ese arqueó una ceja. ¿Me habrías creído? Buen punto.
S y Mark continuaron rápidamente, pasando por encima de los drones desactivados mientras se adentraban más en el túnel. Las vibraciones en las paredes se habían detenido, pero Mark sentía que algo no estaba bien. Algo había despertado, y no tenía idea de lo que iba a pasar después. Después de varias vueltas, el túnel finalmente se abrió en una vasta cámara vacía. El techo era tan alto que se perdía en la oscuridad, y las paredes estaban forradas con enormes cables y maquinaria que palpitaban débilmente con energía. En el centro de la cámara se encontraba una plataforma circular, ligeramente elevada sobre el suelo. Incrustada en su superficie había una estructura que parecía un antiguo candado enorme. Ese exhaló, acercándose a la plataforma. Lo encontramos. Mark frunció el ceño. ¿Encontramos qué? Ese le lanzó una mirada, pero no dijo nada. Su mirada no vaciló, y su expresión seguía tan impenetrable como siempre. Mark suspiró. Así que, ¿de qué exactamente me metí en esto? Ese lo miró de reojo, manteniendo su mirada fija hacia el túnel. Ya te dije que la gente me está buscando por lo que sé. Mark se detuvo y la miró, frunciendo el ceño. ¿Acaso me acabas de clasificar? Ella parpadeó lentamente. Sí. Mark la miró sin palabras, luego levantó las manos. No trabajo para nadie. No puedes clasificarme. Ella lo observó en silencio, sus ojos violeta brillando en la penumbra, pero no dijo nada. Oye, mira, entiendo que no confíes en mí, lo cual es justo, pero necesito saber con qué estoy lidiando aquí. O sea, ¿es esto algo de una mafia local molesta contigo o estamos hablando de un gobierno galáctico enojado? Porque eso es algo que necesito saber antes de seguir corriendo por nuestras vidas. Ese vaciló, lo que nunca era una buena señal. Finalmente, dijo, con voz grave. Está más cerca de la segunda opción. Mark dejó escapar un suspiro, con los hombros caídos. Claro, por supuesto. Hizo una pausa para procesar lo que había dicho. Esto solo puede empeorar. Antes de que pudiera pensar en lo profundo que ya estaba metido en este lío, el túnel comenzó a vibrar. Un sonido de engranaje profundo y mecánico recorrió las paredes, enviando polvo cayendo desde el techo. Eso no suena bien, dijo Mark, alertado. Ese giró su cabeza, escuchando, y luego asintió. Algo está despertando. Mark la miró con una expresión de confusión. ¿Despertando? Odio cuando la gente dice cosas como esa. Si una máquina se está despertando, significa que deberíamos irnos. Un agudo siseo llenó el pasaje, y delante de ellos, una fila de luces rojas se encendió. Los paneles de las paredes se abrieron con un ruido de metal y varios brazos mecánicos se extendieron hacia afuera como extremidades espinosas. Mark retrocedió un paso. Genial, seguridad en el túnel. ¿Crees que aceptan sobornos? Ese ya se había movido, dando un paso hacia los brazos mecánicos que se acercaban. No. Los brazos mecánicos se abalanzaron, y Mark se agachó, evitando por poco una hoja de metal que casi lo decapita. Sacó su pistola, pero ese lo agarró de la muñeca antes de que pudiera disparar. No, dijo ella. Eso solo activará el sistema de seguridad. Vendrán más. Mark apretó los dientes. Genial, eso me encanta. Entonces, ¿cuál es tu plan genial? Ese ya estaba escaneando las paredes, con su mirada rápida y calculadora, moviendo sus dedos por los paneles de control poco iluminados. Los drones de seguridad se acercaban, sus pasos metálicos resonando cada vez más cerca. Entonces, ese hizo algo inesperado. Se adelantó, directo hacia el primer drone. Mark apenas tuvo tiempo de gritar antes de que ella se moviera con una velocidad que no parecía posible. Se giró alrededor del primer brazo mecánico, dándose vueltas sobre el núcleo del drone. Sus manos se movían con una rapidez impresionante, presionando en las rendijas y paneles ocultos. Hubo un crujido fuerte, y de repente, el drone se desplomó, sus brazos se fueron flácidos mientras chispas salían de sus articulaciones. Mark quedó boquiabierto. Eso fue casi lo suficientemente impresionante como para compensar lo críptica que eres. Ese no lo miró, ya se estaba moviendo hacia el siguiente. Mark, no queriendo quedarse completamente inútil, hizo lo mejor que pudo para mantenerse fuera del camino. Eres extrañamente buena en esto, murmuró mientras ella desmantelaba otro drone con unos pocos movimientos precisos. He practicado, respondió ese sin mirar atrás. Finalmente, con un último clic agudo, el último drone cayó en un montón. El corredor quedó en silencio, excepto por el chisporroteo ocasional de las chispas. Mark bajó lentamente su pistola. Entonces, para aclarar,
Podrías haberme dicho que eras experta en tecnología antes de casi convertirme en confeti callejero. Ese arqueó una ceja. ¿Me habrías creído? Buen punto. Ese y Mark continuaron rápidamente, pasando por encima de los drones desactivados mientras se adentraban más en el túnel. Las vibraciones en las paredes se habían detenido, pero Mark sentía que algo no estaba bien. Algo había despertado, y no tenía idea de lo que iba a pasar después. Después de varias vueltas, el túnel finalmente se abrió en una vasta cámara vacía. El techo era tan alto que se perdía en la oscuridad, y las paredes estaban forradas con enormes cables y maquinaria que palpitaban débilmente con energía. En el centro de la cámara se encontraba una plataforma circular, ligeramente elevada sobre el suelo. Incrustada en su superficie había una estructura que parecía un antiguo candado enorme. Ese exhaló, acercándose a la plataforma. Lo encontramos. Mark frunció el ceño. ¿Encontramos qué? Ese le lanzó una mirada, pero no dijo nada. Esto es una medida de seguridad, pensó Mark, frunciendo el ceño. ¿Medida de seguridad para qué? Los ojos dorados del Sentinel parpadearon. La guerra. Mark intercambió una mirada con Sierra. ¿Qué guerra? Preguntó ella cuidadosamente. El Sentinel la miró a los ojos. La que se avecina. Mark gimió de nuevo, frotándose las sienes. Sí, definitivamente debía haberme quedado en la cama. Y mientras tanto, por encima de ellos, los cazadores de recompensa seguían buscando. Mark tenía una relación complicada con la frase «la guerra que se avecina». Por un lado, sonaba como el tipo de tonterías ominosas que ponían a personas como él en medio de cosas de las que no quería formar parte. Por otro lado, su instinto le decía que el Sentinel Z no era propenso a exagerar. «Ok», dijo Mark, pellizcándose el puente de la nariz. «No puedes soltar algo así y no explicar, ¿una guerra entre quiénes?» El Sentinel parpadeó lentamente, sus ojos dorados reflejando la luz tenue de la sala. «Entre los que aún recuerdan y los que desean olvidar». Mark suspiró. «Odio esa respuesta». Sierra, sin embargo, parecía más enfocada. Dio un paso más cerca. «¿Estás hablando del dominio?» Mark se irguió al oír ese nombre. Había escuchado susurros sobre el dominio antes, una facción secreta y antigua que operaba en las sombras de la galaxia, gente que no soportaba los cabos sueltos. ¿Y si ellos estaban involucrados? El Sentinel inclinó ligeramente la cabeza. El dominio cree en el control. Borran la historia, la reescriben, la moldean a sus necesidades. Este Bolt fue sellado para proteger lo que ellos desean destruir. Mark dejó que eso calara en su mente. «Está bien, pero, ¿por qué siempre pasa esto?», preguntó, señalando vagamente la sala. «¿Por qué siempre ruinas antiguas, organizaciones secretas y cosas misteriosas que brillan?» Sierra lo miró. «Así es como funciona la galaxia». «Eso no debería ser cómo funciona la galaxia». Antes de que pudieran discutir más, la sala tembló. Un profundo THK resonó en las paredes, seguido por el inconfundible sonido lejano de alarmas. Mark se giró hacia Sierra. «Dime que no es lo que creo que es». Ella no respondió, lo que significaba que era exactamente lo que él pensaba. Mark suspiró. «¿Sabes qué? Claro, supongamos que los cazadores de recompensas nos encontraron y están a punto de arruinar nuestro día». Se giró hacia el Sentinel Z. «Oye, no tendrás, no sé, una ruta de escape secreta aquí, ¿verdad?» El Sentinel no parpadeó. «Esta instalación no fue diseñada para la retirada». Mark gimió. «Por supuesto que no». Otra vibración recorrió la sala, el polvo se soltó del techo. El sonido de algo grande moviéndose por encima de ellos envió un escalofrío agudo por la espina dorsal de Mark. Sierra se giró hacia el Sentinel Z. «¿Cuánto de esta instalación sigue funcionando?» El Sentinel exhaló, un leve zumbido vibrando en su pecho. «Desconocido». Sin embargo, se giró hacia una consola cercana y colocó una mano sobre su superficie. «Puedo restaurar los sistemas limitados». Mark inmediatamente se animó. ¿Los sistemas limitados incluyen armas defensivas? Porque me encantaría si incluyera armas defensivas. Un destello dorado recorrió la consola mientras el Sentinel accedía a sus sistemas. Las paredes circundantes pulsaron en respuesta, los viejos circuitos cobrando vida con esfuerzo lento. Un momento después, apareció un mapa holográfico sobre la consola, mostrando un diseño de la instalación. Un grupo de puntos rojos parpadeaba cerca de la entrada. Mark señaló los puntos. «Eso definitivamente son ellos».
Sierra estudió el mapa. Si rompen esta sala, estamos atrapados. Mark movió una mano. Sí, gracias, sé cómo funcionan las habitaciones. El Sentinel Z se giró hacia una sección de la pantalla holográfica, presionando una secuencia de controles y reactivando las defensas de contención. Las paredes temblaron. Un fuerte clunk mecánico resonó por toda la instalación, seguido de un sonido rítmico y distante. Mark no tenía idea de lo que significaba, pero si eso retrasaba a los tipos con armas, estaba completamente de acuerdo. Sierra miró al Sentinel. Eso no los detendrá por mucho. No está diseñado para ello. Mark parpadeó. Oh, genial. Me encantan las declaraciones ominosas como esa. El Sentinel señaló hacia otra sección del holograma donde un corredor débilmente iluminado se extendía desde su ubicación actual. Hay otro camino. Mark entrecerró los ojos. Eso parece un conducto de mantenimiento. Lo es. Mark levantó las manos. Claro, claro. Otra vibración recorrió la sala, esta más aguda. Por encima de ellos, algo explotó. Las alarmas distantes se hicieron más fuertes. Sierra no dudó. Tenemos que movernos. Los tres corrieron hacia el corredor indicado, Mark quedando al final, con más entusiasmo que dignidad. El pasaje era estrecho, sus paredes llenas de conductos expuestos y paneles de luz medio funcionales. Cada paso resonaba, el sonido rebotando en el metal de una manera que hacía que los nervios de Mark se agudizaran. Exhaló. Entonces, para resumir, despertamos un sistema de seguridad antiguo, desbloqueamos un Bolt misterioso y ahora un montón de mercenarios fuertemente armados están tratando de matarnos. ¿Me falta algo? Sierra no miró atrás. Te quejaste mucho. Genial. Súper útil. El pasaje giró bruscamente hacia abajo, obligándolos a adoptar una postura incómoda, casi encorvada. El Sentinel Z se movió sin esfuerzo, su gracia antinatural haciendo que Mark se sintiera aún más torpe en comparación. «Sabes», murmuró Mark, «para alguien que ha estado en estasis durante siglos, caminas muy bien». El Sentinel respondió sin detenerse. «Estoy diseñado para la adaptabilidad». Mark entrecerró los ojos. «Ajá. ¿Y para qué exactamente fuiste diseñado?» El Sentinel miró atrás, sus ojos dorados implacables. «Para asegurar la supervivencia de aquellos que deben recordar». Mark exhaló. «Realmente te encanta ser críptico, ¿verdad?» De repente, un estruendo resonó detrás de ellos, el sonido metálico de algo acercándose rápidamente. Mark no se detuvo a mirar, estaba demasiado ocupado corriendo. El conducto de mantenimiento no fue diseñado para la comodidad. Era estrecho, metálico y lleno del tipo de aire reciclado y viciado que le recordaba a Mark al sistema de filtración de residuos de una nave. Sin la reconfortante certeza de que pronto se iría, las paredes estaban forradas con luces de emergencia parpadeantes que proyectaban sombras escalofriantes, haciendo que todo se viera un poco más ominoso de lo necesario. Mark estaba bastante seguro de que se había golpeado la cabeza al menos 3 veces con diferentes tuberías mientras corrían. «Esto es, una ruta de escape», gruñó, frotándose la frente. «No es una ruta de escape, es un túnel de mantenimiento», dijo Sierra sin frenar el paso. Mark suspiró. «Perdón por esperar algo de comodidad mientras somos cazados por un pequeño ejército». Sentinel Z, que había estado avanzando con una facilidad inquietante, miró atrás. «Has sufrido un impacto craneal menor. ¿Deseas asistencia médica?» Mark parpadeó. «¿Qué?» El Sentinel levantó una mano y, antes de que Mark pudiera reaccionar, una débil luz azul salió de su palma, escaneando su frente. Mark la golpeó con la mano. «No, no, gracias. ¿Por qué tienes un escáner médico incorporado?» El Sentinel inclinó la cabeza. «Porque es útil». Mark exhaló por la nariz. «Odio que eso tenga sentido». Antes de que alguien pudiera comentar algo más, un fuerte golpe resonó por el eje, haciendo que el metal debajo de sus pies temblara. El sonido distante de algo muy grande activándose envió un escalofrío desagradable por la espina dorsal de Mark. «Han activado los centinelas externos», dijo Sierra, endureciéndose. Mark gruñó. «¿Qué significa eso en lenguaje normal? ¿Estamos a punto de morir?» El Sentinel le lanzó una mirada. «Significa que tienen drones de combate». «Claro, cómo no», murmuró Mark. El túnel descendió nuevamente, llevándolos a una cámara más amplia llena de equipos viejos y oxidados. Las paredes estaban llenas de cajas de almacenamiento,
algunas medio abiertas y cubiertas de capas de polvo. Mark echó un vistazo a los símbolos descoloridos impresos en ellas. No los podía leer, pero reconocía el aspecto de los viejos almacenes militares cuando los veía. Sierra se acercó a una de las cajas, abriéndola. Dentro había una fila de dispositivos extraños y elegantes que parecían armas, pero con bordes curvados y extraños gatillos circulares. Ella levantó uno y lo examinó. Aceleradores de plasma, murmuró. Mark lo miró con desconfianza. ¿Debería saber lo que hacen? Sierra giró el dispositivo en sus manos, revisando la celda de energía. Ionizan las partículas de aire y las convierten en explosiones concentradas de energía. Mark frunció el ceño. Entonces, ¿una pistola? Sierra le entregó una. Una pistola muy efectiva. Mark suspiró y la tomó. Podrías haberlo dicho así. El Sentinel se había desplazado hacia otra parte de la habitación, colocando una mano sobre un polvoriento panel de control. Un suave zumbido recorrió la maquinaria mientras activaba lo poco de energía que quedaba. La pantalla holográfica que apareció era antigua, granulada, inestable, pero aún lo suficientemente funcional como para mostrar a sus perseguidores. Mark entrecerró los ojos al ver los puntos rojos en la pantalla. No supongo que eso signifique que se vayan, ¿verdad? Sierra no respondió, lo que significaba, claro, que no se irían. Los ojos dorados del Sentinel parpadearon mientras estudiaban el mapa. Hay una salida secundaria disponible a través del corredor este. Mark se animó. Eso suena prometedor. El Sentinel continuó. Sin embargo, estará fuertemente custodiada. Mark se desplomó. Menos prometedor. Otro fuerte estruendo retumbó por la instalación, seguido por un chirrido metálico que hizo que los instintos de Mark le gritaran que se moviera. Sierra no dudó. Vamos ahora, dijo. Mark murmuró algo poco halagador entre dientes, pero la siguió. El corredor este era menos un corredor y más un viejo túnel de servicio en ruinas, apenas manteniéndose en pie. El aire aquí olía diferente, más denso, como si algo mecánico hubiera estado ardiendo mucho tiempo atrás y nunca hubiera dejado de hacerlo. Mark trotó al lado de Sierra, sosteniendo el acelerador de plasma con demasiada fuerza. ¿Cuál es el plan?, preguntó. Corre muy rápido y espera no ser disparado, respondió Sierra. Mark gimió. Por supuesto. Doblaron una esquina y fue entonces cuando Mark los vio. Dos drones de combate flotando justo adelante, elegantes y mortales, sus cuerpos color gris metal reflejando las luces de emergencia. Los sensores de su objetivo se encendieron en rojo en cuanto detectaron movimiento. Mark maldijo. Ah, nos ven. Los drones se pusieron en acción, sus armas se cargaron. Mark se agachó detrás de una caja justo cuando una ráfaga de fuego plasma pasó a su lado, fundiendo el metal detrás de él. Oh, sí, fantástico. Así es exactamente como quería que fuera mi día, murmuró. Sierra disparó primero. El disparo de su acelerador de plasma fue rápido y preciso, golpeando uno de los drones en la matriz de sensores. El drone titubeó, sacudido en el aire mientras sus sistemas de puntería trataban de recalibrarse. El Sentinel se movió con velocidad imposible, cruzando la distancia en segundos. Su brazo se extendió y, en un solo movimiento, perforó la carcasa del segundo drone. Chispas salieron disparadas mientras la máquina se sacudía violentamente, su núcleo sobrecargado. Mark asomó la cabeza desde su refugio. Eso fue perturbador. El Sentinel inclinó la cabeza hacia él. ¿Preferirías un enfoque menos eficiente? Mark suspiró. No sé. Tal vez avísame la próxima vez que vayas a destrozar robots asesinos con las manos desnudas. Otra explosión sacudió el túnel, esta más cerca. Sierra giró bruscamente. Esa fue la ruta principal, dijo Mark. ¿La que acabamos de tomar?, preguntó él. El Sentinel asintió. Nuestra ruta ha sido cortada. Mark gimió. Odio que eso pase tan a menudo. Sierra lo ignoró y miró hacia el otro extremo del túnel. Allí, una pesada puerta reforzada bloqueaba el paso, cerrada con un mecanismo que parecía de la era antigua. Ella se acercó y activó un panel en el costado. Mark la miró. ¿Puedes abrir eso? Sierra no respondió de inmediato, lo que Mark interpretó como una mala señal. El Sentinel avanzó y presionó su palma contra el panel de control. En cuanto sus ojos dorados parpadearon, el mecanismo emitió un clic agudo y comenzó a abrirse lentamente. Mark levantó una ceja. ¿Hackeaste una puerta antigua con tu cara? El Sentinel parpadeó.
Sí. Mark exhaló. Genial, eso es normal. Más allá de la puerta, otro corredor se extendía, pero este era diferente. A diferencia de las instalaciones oxidadas y en ruinas detrás de ellos, las paredes al frente eran elegantes y modernas, como si algo mucho más avanzado los estuviera esperando. Brillante y pulsando con una suave luz dorada, Sierra respiró despacio. Esto no es parte de la instalación original. Mark frunció el ceño. ¿Entonces qué es? El Sentinel dio un paso al frente, su voz calmada. Es donde se ocultó la verdad. El corredor se sentía extraño, no en la forma habitual de este lugar está a punto de matarnos, a la que Mark ya estaba acostumbrado, sino de una manera más profunda, inquietante. Las paredes eran demasiado prístinas, demasiado intocadas por el tiempo, en comparación con las ruinas de las que acababan de escapar. Las luces doradas pulsaban suavemente, como si el mismo corredor estuviera vivo, esperando algo. Mark realmente esperaba que no estuviera esperando por ellos. Miró a Sierra. Dime que has visto algo como esto antes. Ella negó con la cabeza. Esta tecnología es diferente. Mark suspiró. Genial, entonces hemos pasado de una instalación de asesinato antigua a un pasillo misterioso iluminado que definitivamente no es una trampa. Me encanta eso para nosotros. El Sentinel Z avanzó sin parecer inmutado. Sus ojos dorados parpadearon mientras examinaba las paredes, su expresión inexpresiva. Esta estructura fue oculta por una razón. Mark soltó una risa sin humor. Sí, porque lugares como este siempre contienen cosas divertidas. Hizo un gesto a su alrededor. Nunca es, aquí hay una ciudad perdida llena de chocolate y felicidad. Siempre son secretos que destruirán la galaxia o armas diseñadas para derretir tu cerebro de 17 maneras diferentes. Sierra lo ignoró y siguió adelante. El corredor finalmente condujo a una gran cámara circular. En cuanto pusieron un pie dentro, las luces doradas brillaron con más intensidad, proyectando patrones cambiantes sobre las paredes. Mark instintivamente se tensó. Sí, no me gusta eso. ¿Podemos volver a la parte en la que las personas solo nos disparaban? Eso de alguna manera era menos espeluznante. Sierra ya estaba examinando la habitación. Aquí hay un panel de control. Se acercó a un pedestal en el centro, donde una interfaz débilmente iluminada parpadeaba con símbolos que Mark no reconoció. El Sentinel Z colocó una mano sobre el panel. En cuanto lo hizo, el aire cambió. Una profunda voz mecánica resonó en la cámara. Identidad confirmada. Acceso concedido. Mark dio un paso atrás. Oh no, eso nunca es una buena señal. El suelo debajo de ellos palpitó. Un mecanismo oculto se activó, causando que parte de la pared se moviera, revelando una estructura cristalina masiva incrustada en el muro. La estructura brillaba como metal líquido, girando con patrones que cambiaban constantemente. Sierra respiró despacio. Eso es información. Mark frunció el ceño. Espera, ¿quieres decir que esto no es una pesadilla decorativa rara, que es información? El Sentinel Z asintió. Conocimiento codificado. Una biblioteca. Mark parpadeó. ¿Una biblioteca? Sierra exhaló. Esto podría ser lo que el dominio quería borrar. Mark miró entre ellos. Está bien, pero antes de que activemos accidentalmente la biblioteca antigua del conocimiento prohibido, alguien quiere considerar por qué se ocultó en primer lugar. El Sentinel se giró hacia él, sus ojos dorados firmes. Porque contiene la verdad. Mark levantó las manos. Vaya, qué útil. El Sentinel lo ignoró y estudió la estructura cristalina. Si podemos acceder a ella. Mark intervino. Sí, no hagamos eso todavía. No necesito que mi cerebro sea cargado en la versión galáctica de una Wikipedia maldita. El Sentinel Z ya estaba frente al panel, su expresión calmada. El conocimiento debe ser preservado. Mark gimió. Oh, claro que debe serlo. Antes de que alguien pudiera discutir más, las paredes parpadearon y la habitación cambió. El aire a su alrededor se volvió pesado, vibrando con energía. La estructura cristalina palpitó y, de repente, la habitación ya no era una habitación. Era un recuerdo. Las paredes se disolvieron en algo vasto, algo enorme. Mark sintió su estómago caer mientras sus alrededores se transformaban en la imagen de un planeta, uno que no era exactamente real, pero que se sentía más real que cualquier cosa que hubiera visto. Estaba suspendido en el espacio. Torres doradas se estiraban hacia el cielo,
Vastas redes de estructuras flotantes brillaban bajo el resplandor de 2 soles. Mark respiró hondo. Ok, eso es nuevo. Sierra miraba fijamente. Esto es un registro. La voz del Sentinel Z era suave. Este fue nuestro mundo. Mark se giró hacia ellos mientras la imagen cambiaba. El planeta se oscureció, las torres doradas se agrietaron, el cielo se tornó rojo y luego el planeta se quemó. Una fuerza, algo vasto e imparable, barrió la visión. Las estructuras colapsaron, las ciudades flotantes se destrozaron. Mark apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que la imagen desapareciera. La sala dorada volvió a su lugar, como si nada hubiera pasado. Silencio. Mark exhaló. Eso fue, no. La expresión de Sierra era inexpresiva. El dominio hizo esto. El Sentinel Z cerró los ojos por un momento. Tenían miedo. Mark frunció el ceño. ¿Miedo de qué? El Sentinel miró hacia la estructura cristalina de conocimiento. Mark suspiró, frotándose la cara. Oh, genial, las personas que intentan matarnos realmente no les gustan los libros. Esto es fantástico. Otro temblor sacudió la instalación. Sierra se giró rápidamente hacia la salida. Están rompiendo las defensas exteriores. Mark gimió. Claro, porque las cosas no podrían estar ya lo suficientemente mal. El Sentinel se enderezó. Debemos llevar este conocimiento y salir. Mark entrecerró los ojos. Espera, ¿cómo planeas hacer eso? Esa cosa es literalmente un conocimiento líquido. ¿Vas a ponerlo en una botella? El Sentinel Z se acercó a la estructura cristalina. Levantó una mano y, al hacerlo, los patrones que giraban dentro del cristal se desplazaron, luego fluyeron, enroscándose en hilos de luz dorada que se enrollaron alrededor de su brazo, serpenteando por su cuerpo antes de desvanecerse en su forma. La mandíbula de Mark se dejó caer. Perdón. La expresión de Sierra era tensa. Eso no es normal. El Sentinel se giró hacia ellos, sus ojos dorados brillando más intensamente. El archivo ahora está dentro de mí. Mark parpadeó. Fantástico. Ahora, en lugar de correr con un artefacto peligroso, estamos corriendo con una persona peligrosa que lleva el artefacto. Eso es mucho mejor. Otra explosión sacudió la cámara. Sierra se giró hacia la salida. Tenemos que movernos. Mark gimió. Sí, correr de nuevo de la muerte, mi pasatiempo favorito. Mientras corrían hacia la salida, Mark solo podía pensar en una cosa. Esta misión había comenzado con un trabajo simple. Ahora estaba, seguro que estaba involucrado en una conspiración que podría destruir toda la galaxia. Solo otro gran día en la vida de Mark. La cabina de la nave era un desastre de luces intermitentes, señales de advertencia y una alarma muy ruidosa que Mark había apodado mentalmente el grito de la muerte inminente. Golpeó el panel de control. Sí, lo sé. Todo está terrible, gracias por la actualización, nave. Sierra estaba ocupada anulando los controles, sus dedos volando sobre la interfaz mientras redirigía la energía a los motores. El Sentinel Z permanecía inquietantemente quieto en el asiento del copiloto, sus ojos dorados distantes, procesando el peso del conocimiento ahora almacenado dentro de ellos. Y afuera, afuera había un montón de láseres. Mark se estremeció cuando otro disparo sacudió la nave, haciendo que todos sus huesos se sacudieran de la manera más desagradable posible. Está bien, última actualización de la misión, las fuerzas del dominio siguen muy enfadadas, la nave está a un disparo directo de convertirse en escombros espaciales y actualmente volamos hacia una salida que puede o no estar bloqueada por una flota de naves de asesinato de alta tecnología. ¿Alguna idea brillante? Sierra ni siquiera levantó la vista. No mueras. Mark suspiró. Oh, gracias. No tenía planeado hacerlo, muy útil. Otro impacto envió chispas volando desde los paneles de control. Mark apretó la mandíbula, sujetando los controles. La única razón por la que aún no los habían destruido por completo era porque Sentinel Z había logrado, de alguna manera, deshabilitar temporalmente los sistemas de puntería a larga distancia del dominio con la extraña magia tecnológica que ahora almacenaban en su cabeza. Pero esa ventaja no duraría para siempre. Sierra chasqueó los dedos. El campo gravitón. Mark frunció el ceño. ¿El qué? Los ojos de Sierra brillaron. Las naves del dominio en órbita están usando un campo de contención gravitón para estabilizar su bloqueo, pero si podemos interrumpirlo lo suficiente, causará una falla en cadena en su formación,
dándonos el tiempo suficiente para escapar. Mark se quedó mirando. Está bien, pero ¿cómo lo interrumpimos? Sentinel Z habló, su voz calmada, sobrecargando su sistema con una singularidad artificial. Mark entrecerró los ojos. ¿Estás diciendo que vamos a crear un agujero negro dentro de un campo gravitacional? La sonrisa de Sierra fue un poco demasiado entusiasta. Exactamente. Mark enterró su rostro entre las manos. ¿Por qué siempre es la solución más peligrosa posible con ustedes? Sierra se encogió de hombros. Es eficiente. Mark suspiró. Está bien, hagamos la increíblemente imprudente y peligrosa cosa que podría matarnos, pero probablemente no. Hizo una pausa. Probablemente. Sierra dudó. 82% de probabilidad de supervivencia. Mark suspiró de nuevo. Odio este trabajo. Pero no había tiempo para discutir. Trabajaron rápidamente, configurando el generador de singularidad artificial, una pieza de tecnología que se había robado en algún momento, porque Mark realmente no recordaba haberla visto en su inventario antes. Sentinel Z se conectó con los sistemas de la nave, canalizando la energía necesaria a través de sus extrañas y antiguas mejoras. Mark respiró hondo. Está bien, activando la singularidad en 3, 2, 1. En cuanto el dispositivo se activó, la nave dio un tirón, enviando a Mark volando contra los cinturones de seguridad. Un pulso de espacio deformado explotó desde el generador, chocando contra el campo de contención del dominio, y entonces toda la formación del bloqueo se dobló sobre sí misma. Mark gritó. ¡Ja! Ciencia. Las naves del dominio desordenaron su formación, colapsando en el caos mientras sus estabilizadores fallaban. Era la apertura que necesitaban. Sierra empujó la nave hacia adelante a toda velocidad. Los motores gritaron en protesta, pero pasaron volando la última línea de defensa, estallando en el espacio abierto. Estaban libres. Mark dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba reteniendo. Por favor, dime que eso fue lo más difícil. Sierra revisó los escáneres. Hemos superado el bloqueo. No hay persecución inmediata. Mark sonrió. Entonces, oficialmente declaro esto una victoria. Se dejó caer de nuevo en su asiento. Quiero decir, claro, técnicamente nos hemos convertido en los fugitivos más buscados del dominio, pero, ¿qué es un pequeño cazarrecompensas galáctico entre amigos? Sierra sonrió. Mantendrá las cosas interesantes. Mark gimió. ¿Te gusta este tipo de caos, verdad? Ella solo se encogió de hombros. El Sentinel Z, aún extrañamente calmado, se giró hacia ellos. El conocimiento que ahora poseemos debe ser protegido. El dominio no se detendrá. Mark se frotó las sienes. Sí, lo suponía. Pero primero, ¿podemos tomar un descanso? Tal vez no correr directamente hacia otra situación mortal. Sierra se recostó en su asiento. Dices eso como si tuviéramos una opción. Mark suspiró. Siempre tenemos una opción. Solo que cada vez que tomamos una, de alguna manera nos lleva a explosiones. Hubo un momento de silencio, luego, inesperadamente, el Sentinel Z habló de nuevo. Has cambiado. Mark frunció el ceño. ¿Qué? El Sentinel lo estudió, sus ojos dorados constantes. Al principio de este viaje solo estabas aquí por la misión, un trabajo simple. Ahora luchas, no solo por ti mismo, sino por algo más grande. Mark abrió la boca para argumentar, pero se detuvo porque no estaban equivocados. Él había cambiado. En algún lugar entre escapar de la muerte 100 veces y descubrir una antigua conspiración, comenzó a preocuparse, no solo por sobrevivir, no solo por terminar el trabajo, sino por lo que sucediera después. Mark exhaló. Sí, supongo que sí. Sonrió. No te acostumbres. Sierra puso los ojos en blanco. Ya es tarde. Mark se rió. Era una risa cansada, pero genuina. No tenía idea de lo que venía, pero por ahora, habían logrado salir con vida, y eso era suficiente.